Buen día. Gracias por asistir a otros webinarios de LogicBoss. El día de hoy vamos a ver cómo identificar que mi transductor tiene una corriente pasiva de salida o una corriente activa de salida. Bien, como saben, los transductores de corriente pueden requerir una alimentación no solo en la entrada del equipo, sino en el lazo. Entonces, si el equipo requiere una alimentación en el lazo, puede decir que está entregando una salida pasiva porque requieren alimentarse por ahí. En cambio, hay transductores pues, que tienen su alimentación de otro lado y la salida que da de 4 a 20 ya trae voltaje. Entonces, eso es lo que vamos a identificar el día de hoy con una serie de ejercicios y de códigos que vamos a ver más adelante. Bien, primero un poco de qué es corriente, para que nos quede más claro esto del tipo de salida, ¿no? Pues la corriente es la velocidad con que fluye un flujo de electrones o la cantidad también de cuántos electrones fluyen en un cable. Entonces, yo tengo en una salida de transductor un voltaje fijo. Siempre tengo un voltaje que puede ser, por ejemplo, va a ir alrededor de 14 volts, 15 volts. Es menos de 24 volts, porque si lo estoy alimentando con 24 volts, puede ser menos de 12 volts, ¿no? Pero pues un voltaje ya fijo, ¿no? Un voltaje. ¿Qué es lo que hace entonces el transductor? Empieza a subir su corriente, su consumo de corriente empieza a subir. ¿Cómo hago para que este consumo de corriente vaya subiendo? Pues fácil, es bajando la resistencia. Si yo bajo mi resistencia, subo mi corriente. Entonces, si mi transductor, en realidad voy modificando esa resistencia interna que tengo, yo puedo ir modificando la corriente que va fluyendo por el equipo. Lógicamente, también se tiene circuitos de compensación para que la corriente siempre sea la misma. Si yo coloco otro equipo, aquí puede tener una resistencia diferente, entonces la corriente va a variar. Por eso se está retroalimentando como para hacer ese ajuste. Entonces, es lo que van haciendo ahí los traductores de corriente para siempre dar la misma corriente a tal nivel. Perdón, y lo que va cambiando es la corriente con respecto al voltaje. El voltaje es el que no cambia. Bien, vamos a ver, primero vamos a recordar cómo medir voltaje. ¿Cómo medimos voltaje con un multímetro? Bueno, pues aquí tengo aquí mi multímetro, pues ya está en voltaje seleccionado, tengo mis dos puntos, negativo y positivo, ¿no? Es tan solo tengo que colocar, que hasta aquí la pluma, el negativo, aquí lo puedo tener al revés, pues aquí a donde tengo mi punto negativo, y el positivo directamente, ¿no? Por general dicen que el voltaje fluye de más a menos, muchos dicen que fluye de menos a más, y que la dicen la parte de convencional y la parte real. Es lo que dice diferente, porque muchos van a decir, oye, pues fluye del voltaje de más a menos, ¿no? Pero no, pues aquí yo fluye de menos a más. Ok. Nosotros no vamos a ver aquí en electrónica dónde fluye, porque al colocar mi multímetro me va a dar negativo o positivo. Entonces eso es todo. Si me da negativo, voltea las puntas y ya. Eso es en corriente. Entonces ya para medir voltaje yo solo llego y mido aquí. Y coloco mi equipo y mido voltaje. Internamente, el multímetro tiene una resistencia de mega ohms. Entonces, esta resistencia, como es de mega ohms, básicamente es invisible para el circuito. Entonces, yo coloco aquí la resistencia en paralelo a este equipo, lo va a estar mega ohms, no lo va a importar. Entonces, el voltaje pues, se mide así, simplemente colocando en las puntas del lugar donde va a hacer la medición. En cambio, si yo mido corriente, aquí en la corriente cambia. Eh, yo aquí, para no influir en el flujo de corriente de este equipo, yo lo que tengo que hacer es abrir mi circuito y colocar la terminal menos a donde va el más y el más a donde va el menos, para terminar de cerrar el circuito. O al revés, en algunos casos puedes poner aquí el más, el menos. Lo que va a cambiar es si te va a dar menos o más. El multímetro mide negativos y positivos, por lo cual no hay problema, ¿no? Pues solo hay que ver cómo va a medir. Pero lo importante es abrir el circuito. ¿Por qué tengo que abrir el circuito? Porque internamente tengo una resistencia que tiende a cero ohms, muy pequeña. Entonces para él eso es un puente.
Entonces, prácticamente aquí yo cierro otra vez el circuito y tengo otra vez la misma circuito y la corriente no cambia. Como este tiende a cero, la resistencia pues es la misma corriente que va a circular. Entonces la corriente se mide abriendo los circuitos. Muy importante que al hacer que como este tiende una resistencia de cero, si yo aquí midiera mi voltaje, directamente lo pusiera en corriente y quisiera medir el voltaje de la batería, creo que va a pasar, pues voy a tener un corto, porque si esto es un puente a cero, la corriente se va a ir a infinito y va a quemar mi circuito interno. Pues es muy importante que cuando estamos midiendo corriente, no midamos directamente las baterías, sino el lazo de control. Entonces también eso depende mucho, que si yo quiero, tengo una salida pasivo-activa. En este caso, si es transductor, sería pasivo porque requiero de un lazo una fuente de voltaje para generar mi voltaje y generar mi flujo de corriente. Si yo tuviera algunos, tengo por ejemplo mi transductor, tengo entradas aquí de voltaje, más y menos, y aquí tengo dos salidas de corriente, ¿no? C1 en algunos, C2. Entonces yo aquí tengo mi multímetro o mi display y directamente dice que se conecte. Entonces ya esa es una salida activa, porque aquí ya no requiero de un lazo de control, para una fuente para el lazo de control, sino automáticamente el equipo ya me da voltaje. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Vamos a hacer aquí unos ejercicios para verificar este punto. Como saben, se requiere una batería o una fuente de poder para cerrar el circuito del lazo de corriente de 420 mA o 0.20 mA. Todos conocemos el clásico circuito donde tenemos la salida de corriente y tenemos una batería para alimentar a nuestro display. Aquí la entrada menos y aquí la entrada más. Cerramos el circuito. Más con menos para que así la corriente pues fluya. Muchos dicen que es de menos a más, otros con los electrones que es de más a menos. Entonces vamos a ver esa parte. Ahorita lo importante es cerrar el circuito para aquí ya tener los dígitos o la corriente que va a medir nuestro sensor. Tenemos nuestro sensor y tenemos nuestro display. Ese es el circuito clásico que siempre se utiliza. Pero diríamos, esto es siempre y cuando la salida de mi sensor sea una corriente pasiva y la entrada de mi display sea también de entrada pasiva. ¿Qué queremos decir con pasivo o activo? Eso es si me da voltaje o no me da voltaje. Yo para hacer una prueba, pues voy a desconectar mi circuito. Vamos a quitar ahorita la batería. Voy a medir con el multímetro. Vamos a poner un multímetro. Lo vamos a poner en volts. Y voy a conectarlo simplemente a mi salida. Lo voy a conectar aquí a mi salida. ¿Se ve bien? Y voy a medir el voltaje. Si aquí me está dando, si no me da voltaje, significa que esto es pasivo. Yo voy a requerir de una fuente de alimentación. Pero si aquí ya me está dando voltaje, ya no voy a requerir de esa fuente de alimentación, porque el equipo ya tiene la fuente interna. Ya no lo requerimos. Hacemos lo mismo con el display. También pues, colocamos un multímetro, también en volts. También más y menos, donde salimos la salida más y medimos la menos. De igual manera, si me da voltaje, es pasivo, pero si me da voltaje es activo, pero si no es pasivo. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo una fuente, un sensor que me está dando voltaje y el display no, ok, no hay problema. Pero si los dos, ninguno me da voltaje, es cuando sí requerimos de esa fuente de poder para poder cerrar el circuito.
siempre y cuando en ninguno de los dos me dé voltaje. Aquí es donde cae. ¿Qué pasa si yo conecto uno que me da voltaje con una batería? Pues voy a hacer, puedo hacer un corto. O no me va a salir bien la medición porque ya tengo energía con energía. Entonces siempre hay que medir bien si la salida de mi sensor me da voltaje y la salida de mi display me da voltaje. Aunque sea entrada y sea salida de corriente, yo estoy midiendo voltaje. Si me da de 5 a 24 volts, 26 volts, 12 volts un valor de voltaje, no requiero fuente. Lo podemos deducir en una tabla. En la cual vamos a marcar lo que es el sensor y el display. Y aquí si vamos a ocupar una fuente. Tenemos 4 posibles casos. Puedo hacer mi sensor que sea pasivo. O que me dé 0 volts. Y mi display también puede ser pasivo. O que me dé 0 volts. En este caso la fuente sí se requiere. Puedo tener el sensor pasivo que me dé 0 volts y mi display activo que me entregue voltaje, digamos 14 volts. Acuérdense que este puede ser cualquier voltaje. La fuente no se requiere. O puede ser que tengamos mi sensor activo que me está entregando 14 volts aproximadamente y mi display pasivo donde no se requiere. Ojo cuando tenemos el sensor activo de, por ejemplo, 14 volts. Lo voy a escribir hasta en rojo, que se nos quede. Y activo de 14 volts. Esto no se debe conectar. Si tenemos tanto activo con el otro, no hay que conectarlos. ¿Por qué? Porque este va a dar voltaje y este va a dar voltaje. Entonces podemos tener que hacer un corto porque vamos a conectar dos fuentes. O no, va a ser la división mal, pero esto no se conecta. Solo podemos tener pasivos con una fuente o activo con pasivo. Por eso siempre verifiquen qué tipo de salida es la que tiene. Si es activa o pasiva o su sensor. Llego con el multímetro, checo. Siempre les recomiendo que cuando vayan a adquirir un display, chequen que tenga tanto pasivo o activo. Así aseguran la compatibilidad con todos los sensores. Si me puede ser tanto pasivo como activo, yo puedo conectarlo sin necesidad de fuente por cualquier tipo de sensor. Un ejemplo, nosotros manejamos el display, el S311. Este display S311 es un display de entradas universal. Tenemos aquí la parte de que tiene tanto corriente activa o corriente pasiva. La primera es para corriente pasiva y la segunda es para una corriente activa, y de hecho me dice que me va a dar 17 volts. Entonces el equipo ya me da 17 volts. Si mi sensor es pasivo, uso la fuente de 17 volts o la entrada que me da para 17 volts. Si es activo, uso la entrada directamente. Por lo cual puedo conectar cualquier sensor sin riesgo de que se vaya a quemar. Bien, espero que con esto les haya quedado más claro cómo identificar una corriente pasiva activa de salida. Y esas dudas de cómo probarlo primeramente con el multímetro son muy útiles para evitar quemar los equipos. Acuérdense que si yo conecto una salida activa con una entrada activa, voy a quemar mi equipo. Nada mejor que poner mi multímetro para verificar tanto la salida como la entrada. Bien, esto todo ha sido de mi parte. Aquí le dejo mis datos. Cualquier duda o pregunta, bien pueden hacernosle llegar ya sea a nuestro correo de ventas, a nuestro WhatsApp de soporte o en esta página web tenemos también nuestro chat en línea en el cual con todo gusto podemos asesorarlos. Si tienen alguna duda de estos circuitos o quieren algún equipo para hacer estas mediciones, con gusto podemos ayudarle. Bien, esto ha sido todo de mi parte.
estar atentos a próximos webinarios en nuestras redes sociales. Entonces, gracias y hasta luego.